Renzo Rossini Miñán, economista de la Universidad del Pacífico y magíster en economía por la London School of Economics, fue gerente general del Banco Central de Reserva del Perú y uno de los pilares en la estabilidad económica del país. A lo largo de su carrera profesional, Rossini destacó por su sólida formación académica y excelente capacidad analítica, gracias a lo cual hizo una carrera profesional meritocrática en el BCRP, en donde ocupó los puestos de jefe de departamento, subgerente y gerente de estudios económicos, hasta que en el año 2004 asumió la gerencia general. Formador de muchas generaciones de economistas, gracias a su rol como profesor de política económica en la Universidad del Pacífico, Rossini será siempre recordado por su don de gente, su gran amor por el Perú y su buen sentido del humor. Gracias por tanto, Renzo. Dios te guarde en su gloria. A continuación, el organizador de este homenaje, Yuliño Anastasio, brindará una breve reflexión sobre el legado de Renzo Rossini a la sociedad peruana. Hace una semana partió Renzo Rossini, uno de nuestros mayores referentes. Aunque no pudimos hacerle un homenaje en vida, que es lo mínimo que hubiese merecido alguien como Renzo, que entregó su vida al servicio del Perú, hoy estamos reunidos para no permitir que su legado se desvanezca con el pasar del tiempo, sino que más bien sea su ejemplo de ser humano y de servidor público la que nos guíe en la difícil tarea de reconstruir nuestro país en la era post-COVID. La historia de vida de Renzo Rossini nos enseña que el verdadero servidor público es un agente de cambio. Cuando Renzo Rossini empezó a trabajar en los 80s en el Banco Central, el Perú era un país de poquísimas oportunidades. Lejos de huir, Renzo se quedó para darle solución a nuestro ocaso. En los 90s, lideró nuestro difícil proceso de consolidación que sentó las bases para que en el siglo XXI muchísimos peruanos mejoremos nuestra calidad de vida. Y en su partida nos deja no solo un país con mayores oportunidades, sino que también nos muestra el camino que debemos seguir para construir el Perú que anhelamos. A continuación, presentamos a sus amigos y colegas más allegados, quienes compartirán cómo llegaron a conocer a Renzo y nos contarán algunas anécdotas personales y profesionales que retratarán lo que significó para cada uno de ellos este gran ser humano. Conocí a Renzo cuando él tenía 21 años, en el año 1982. Fue ese enero cuando él ingresó al curso de economía del Banco Central. Era un chico que lo vi la primera vez que ingresó al salón con una mirada inquieta, brillante y muy curiosa. Hay muchas anécdotas que contar sobre Renzo. Les voy a hablar sobre él en el curso. El cual ingresó, vino con Oscar Hendricks, que era de su universidad, pero formó un grupito también, un grupo recuerdo con Rodolfo Cermeño, Juan Pichigua, Claudio Tantahuilca, Bruno Salas, Carlos González, ¿no? Y se reunían alrededor de él y él con ellos para aprender y ayudar y repasar. A él le encantaba eso desde joven. Renzo era un joven sencillo cuando ingresó al banco y en todo el tiempo que ha estado y en todos sus cargos que ha tenido, siempre se ha dado un tiempo para cuando venían a buscarlo sus ex compañeros del curso, para recordar los 3 meses de full estudio, pero también de alegrías, de bromas. Renzo tenía un humor muy fino. Otro de los recuerdos es que siempre Renzo ayudaba a todos. Cuando yo en esa época
formaba los edificios de este tamaño, que eran de copias que se entregaba el primer día a los chicos de los cursos de economía, que eran copias de capítulos, de libros, de papers, ¿no? Recuerden que en esa época no había links, no había computadoras, no había laptop, no había impresoras, entonces lo que se hacía era copiar hoja por hoja. Entonces se formaban los 36 o 38 edificios de este tamaño. Entonces yo estaba en un salón y iba haciendo los libros, las copias, y pasaba Renzo y me decía, ¿necesitas ayuda? Y yo le decía, sí. Entonces me ayudaba, y como me ayudaba se aligeraba más el trabajo, y me decía, ahora sí puedes ir a ver temprano a tus hijitos. Él hacía que todos los trabajos eran importantes y que el trabajo era de todos. Una costumbre que formó en los chicos cuando ingresaban al Banco Central era que tenían que estar siempre con un cuaderno y un lápiz, ¿no? Un lapicero. Y les decía, ¿no? Y bueno, les entregábamos el primer día, entonces decía, chicos, ustedes siempre tienen que tener su lápiz y su cuaderno para todas las reuniones, para apuntar todos los acuerdos, todos los trabajos, porque la mente es muy frágil. Bueno, yo seguí hasta ahora, con esa costumbre de Renzo. Él siempre estaba al tanto de todo y de todos. Se daba tiempo para bajar al primer sótano, que es donde está el salón de economía, para conversar con los chicos que se quedaban hasta altas horas de la noche y animarlos y contarles historias sobre las personas que llegaban arriba, que llegaban a otros niveles por sus estudios, por sus esfuerzos. Bueno, gracias a esta preocupación de Renzo, se creó con un grupo de chicos que habían ingresado al banco hace 1 año o 2 años, un grupo que apoyaba a los chicos a repasar o ayudarlos en algún punto que no entendían, o simplemente a enseñarles desde cero algo que no les habían enseñado en su universidad. Gracias, Renzo. El banco y las instituciones necesitan a personas como tú. El Perú lo necesita. Ustedes, los economistas, están preparados para llevar el mensaje que les ha dejado Renzo. Sean honrados, trabajadores, apasionados por su trabajo, colaboradores, nunca se olviden de estudiar, siempre estudiar. Y recuerden que en una institución cualquier trabajo, o mejor dicho, todos los trabajos y todas las personas son importantes. Gracias, Renzo, gracias por darnos tanto, gracias por enseñarnos. Un abrazo grande hasta el cielo. Gracias, Renzo. La verdad que da mucha pena tener que grabar un video como este, la razón de grabarlo. Pero, digamos, hay que decir que representa a Renzo para muchos de nosotros y para el país, ¿no? Conocí a Renzo hace casi 20 años personalmente. Antes de eso, como alumno universitario, él ya era gerente de estudios económicos del Banco Central, una de las posiciones más importantes en diseño de política en el banco. Hace 20 años, casi el 2001, cuando fui miembro del gabinete de asesores del Ministerio de Economía, viendo temas macro, programas con el Fondo Monetario, un trabajo, digamos, bastante cercano con Renzo y su equipo.
Y de ahí, a lo largo de estas 2 décadas, en distintos momentos del tiempo, pues hemos tenido interacción, a veces más frecuente, a veces un poco menos, pero siempre, digamos, ha estado ahí la línea de comunicación, ¿no? En el Fondo Monetario, cuando estaba en la silla del Cono Sur, incluido Perú. Después, cuando llegué a Washington, cuando estaba viendo otros temas en el fondo. Después, como agente de estudios económicos del Banco de Crédito. Obviamente había una relación bastante directa por temas de política económica, monetaria, por temas académicos también con Renzo y su equipo. Como jefe de gabinete, como ministro de Economía posteriormente. Y bueno, ya después también el círculo de macroeconomistas tampoco en el Perú no es tan grande. Hemos seguido en contacto en la parte académica, en mi curso de política económica, en la Católica. Siempre lo invitaba para que él hable de política monetaria. Es decir, ha habido siempre esta cercanía con Renzo en los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué es Renzo Rossini? Es uno de los pilares del éxito de la institucionalidad monetaria en el Perú, de la política económica, ¿no? Pocas personas realmente le han dado tanto al país desde la función pública. Él tuvo la entrega y el privilegio de dedicarle toda su vida profesional al Banco Central, casi 40 años, de un trabajo de excelencia. Pocas personas pueden dejar un legado tan concreto y tan importante al país como, digamos, la fortaleza institucional del Banco Central, que genera pues bienestar para millones, decenas de millones de peruanos, y haciéndolo además de manera bastante modesta, con un perfil bajo. Ustedes nunca van a ver cuando se habla o se hablaba de la política monetaria y el Banco Central que necesariamente es hablar de Renzo Rossini, cuando él ha estado desde la reforma importante o la refundación del Banco Central a inicio de los 90. Él ya tenía uno de los mayores puestos de responsabilidad del Banco Central y lo ha seguido teniendo estos, digamos, casi 30 años, ¿no? Siempre desde la modestia que lo caracterizaba, pero también desde la entrega que lo caracterizaba, ¿no? Es una persona que tiene pues este legado de excelencia concreto, palpable, y que le da pues bienestar a muchísimos, a todos los peruanos, ¿no? Pero además tenía otras virtudes Renzo, y es que era una persona muy querida por su calidad de persona, por sus características, por su entrega, por su transparencia. Una persona, no sé cómo llamarle, bonachona, bien intencionada, y prueba de eso son todos los testimonios que van a ver hoy día, ¿no? Testimonios de gente que lo quiso mucho, tanto desde la parte amical como desde la parte profesional. Era una persona que se hacía valorar, no solo por su trabajo, sino por sus cualidades personales. Se le va a extrañar muchísimo, en lo personal lo voy a extrañar mucho. Deja un gran vacío para la política económica en el país, pero también, como dije, deja un gran legado para todos los peruanos, y por eso creo que todos debemos recordarlo. Hasta siempre, Renzo. La partida de Renzo es una gran pérdida para el país, para el Banco Central y para todos nosotros que lo conocimos, lo quisimos y trabajamos junto, muy cerca a él. Yo conocí a Renzo en 1982, cuando ambos hicimos juntos el curso de verano del Banco Central. Y pasamos un verano muy bonito, de mucho esfuerzo, de mucha competencia. Aprendimos muchísimo, fue una experiencia extraordinaria. Y después de ese curso, en que él quedó número 1 y yo fui número 2, ingresamos ambos a trabajar en el Banco Central. Hicimos carreras muy cercanas a lo largo de los años y construimos una amistad que duró toda la vida, ¿no? Fue una experiencia muy bonita haber trabajado junto a Renzo durante años. Fue mi jefe en 2 oportunidades. Primero como jefe de análisis del sector externo, y luego él como gerente de estudios económicos y yo como subgerente del sector monetario. Y en esa época, era en el año 94, entre el año 94 y 97, eran los años ya en el que se había acabado la hiperinflación y había quedado todavía una inflación relativamente alta, difícil de bajar, ¿no? Con cierta resistencia,
Y juntos trabajamos en ir construyendo herramientas de política monetaria que nos ayudaran a ir bajando esa inflación inercial que había quedado. Tuvimos muchas experiencias juntas de esta época, sobre todo en la que hacíamos el programa monetario o el informe semanal que iba al directorio y nos quedábamos hasta las 11, 12, 1 de la mañana, porque una de las cosas que era Renzo, además de ser una persona brillante y una persona muy trabajadora, muy atento a los detalles. Y realmente en esta época en el que Perú está entrando a un periodo al bicentenario, al año del bicentenario, en el que necesitamos continuar generando reformas y trabajando por el bienestar, por el desarrollo económico, por el fortalecimiento de las instituciones. Renzo nos va a hacer muchísima falta, ¿no? Nos va a hacer muchísima falta porque hay pocas personas con tanta experiencia y tanta claridad de análisis. Nos va a hacer mucha falta. Con mucha tristeza me enteré esta semana de la partida de Renzo. Yo estaba al tanto de cómo Renzo estaba luchando por su vida estos últimos meses. Constantemente preguntaba a los amigos en común, a Roberto, a Mirta, a Walter Otiniano, a toda la gente que lo quería, cómo seguía Renzo, y me cogió por sorpresa su partida, y fueron días de mucha tristeza. Mi primer recuerdo de Renzo no fue en persona, sino fue más bien como un profesor legendario de la Universidad del Pacífico, del curso de Economía Política, donde él enseñaba prácticamente un curso que yo considero esencial, que es la programación financiera, que eventualmente logré aprender de sus hojas de Excel en el curso de verano, en un curso de mandante, y eventualmente hice mi primer trabajo sobre programación financiera. Y fue un input que me dio Renzo indirectamente, que estuve reflexionando estos días a raíz de su partida. Si bien no recuerdo el primer encuentro con Renzo, creo que cuando entré al banco, Renzo acababa de ascender a gerente general. No recuerdo el primer encuentro, recuerdo sí la última vez que estuvimos juntos y conversamos. Fue a raíz de la recuperación de otra querida persona del banco, Mirta. Estábamos todos juntos recordando el curso de extensión del Banco Central, y Renzo estaba contando anécdotas, y yo con un poco de irreverencia le hice una broma a Renzo. Le pregunté: Renzo, ¿y es verdad que en tu año vino a enseñar Adam Smith? Le pregunté, ¿no? Irreverente. Y todos, pues, nos reímos un poco, ¿no? Pero recuerdo esa anécdota porque indica dos cosas sobre Renzo. Renzo era un gerente general que te daba la confianza y de ser como cualquiera de los otros trabajadores. Si bien es cierto, el banco tiene una estructura jerárquica, pues también opera como una familia. Y es una familia armónica, donde hay mucho cariño entre los empleados, y todos tenemos un norte común, o teníamos un norte común, que era el servicio al país. Y Renzo, pues, era el hermano mayor de esa familia. Como un hermano mayor, era uno más de la familia, y si bien gerenciaba el banco, también se sentaba en el seminario de cualquier calichín y hacía preguntas y contribuía y daba consejos como un hermano mayor. Y fue así. Y el otro aspecto de la anécdota es que yo lo estaba bromeando porque había llevado el curso hace mucho tiempo, y es que Renzo le dedicó su vida al Banco Central. Había estado quizás cerca de 40 años en el Banco
Y eso indica que fue un ser humano que dedicó su vida al país, sirvió a su patria como se debe hacer, de forma ejemplar, y era un gerente incisivo. Trabajábamos durísimo cuando se le tenía que presentar a Renzo una presentación. Era súper meticuloso y detallista, ¿no? Y todo ese detalle, todo ese esfuerzo, uno se tiene que preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué se dedicó tanto a ese trabajo? ¿Por qué se esforzaba tanto? Yo creo que él tenía en la cabeza que era su misión servir al país. Y qué paradójico que Renzo se vaya en un momento y por una enfermedad que realmente tiene que ver con la carencia de gente como Renzo en el país, ¿no? Se necesitan más gerentes y más hombres que están al servicio público, ¿no? Y mucha gente ha sufrido en esta etapa por no haber más gente como Renzo. Lo voy a recordar siempre con mucho cariño y con la admiración que le he tenido siempre. Hola, soy María Antonieta Alba. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por haber hecho este homenaje para Renzo. Yo soy parte de las muchas generaciones de la Universidad del Pacífico que tuvimos el privilegio de tener a Renzo Rossini como profesor. Fue mi profesor de política económica, era un profesor que se esforzaba mucho por hacernos entender cómo los conceptos de los libros se aplicaban en la vida real. Pero también como funcionario público siempre se encargó de que entendiéramos que el objetivo último de la política económica era mejorar las condiciones de vida de la población. La macroeconomía era una condición necesaria, pero había que trabajar mucho en el desarrollo de los países, el desarrollo de las personas. De hecho, fue el primer profesor que nos presentó los objetivos del desarrollo del milenio. Años después, quizás más de una década, me lo encontré en la reunión del Comité de Caja. La reunión del Comité de Caja es una reunión que se da mensualmente entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, el Banco de la Nación y la SUNAT para estimar a partir del flujo de ingresos y las previsiones de gasto si es que el país tiene la suficiente liquidez para pagar las cuentas. Yo como directora general de presupuesto público tenía 32 años, ya en los pasillos mi nombramiento al inicio generó alguna controversia porque se decía que era muy joven para ese puesto. Yo en estas reuniones de comité de caja tenía que presentar y siempre tener a Renzo ahí sentado, siempre su rostro me dio la confianza, me apalancó la confianza para poder presentar, presentaba la previsión de los gastos, para poder hacer preguntas y para poder hacer comentarios. Un par de años después, cuando fui designada ministra de Economía y Finanzas y las críticas fueron más evidentes, Renzo siempre estuvo ahí para trabajar como aliados, como pares en el diseño de los planes de respuesta a la crisis. Trabajamos muy de la mano con los equipos en el diseño de Reactiva Perú. Yo quisiera terminar este testimonio haciendo una reflexión. Probablemente me entiendan las chicas que me están escuchando, y es que siempre en espacios de trabajo, en espacios de estudio van a haber personas que no nos van a dejar terminar de hablar, que se van a encargar de hacernos sentir tontas, pero también van a encontrar hombres como Renzo, que en estas situaciones de desconfianza son aquellas personas que apalancan tu confianza, te dan recursos para hacer un mejor trabajo, te enseñan cuando lo necesitas, y por eso creo que las mujeres del Perú necesitamos muchos Renzos. Descanse en paz, Renzo. Hablar de Renzo es hablar de excelencia, de calidad, de profesionalismo, de dedicación, de liderazgo. Lo conocí yo cuando entré al banco en el 83, pero cuando realmente trabajamos juntos fue a partir del 91 que regresé de mis estudios. Él inmediatamente, ya prácticamente era gerente de estudios a tan corta edad, quizá el más joven gerente de estudios económicos, y me nombró jefe de un departamento que tenía que seguir las metas con el Fondo Monetario. Sentí desde ese momento una confianza por el trabajo que hicimos un grupo de gente que era encomiable. En el 95 él también me promovió a subgerente de fiscal y con él hicimos la dupla
que en el banco negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el segundo quinquenio de los 90. Recuerdo perfectamente una madrugada, un 1 de mayo, una reunión que duró hasta las 3 de la mañana. Estábamos Renzo, Socorro, yo y no recuerdo qué otras personas más del banco negociando con una misión muy dura del Fondo Monetario Internacional, con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, Pepe Valderrama, entre ellos. Y era mi primera negociación con el fondo. Yo hace unos meses solo había asumido la subgerencia fiscal. Y empiezo a hablar en la negociación y a los 2 minutos Renzo se para y se va. Yo lo vi y en vez de sentirme mal, me sentí extremadamente bien. Me sentí bien porque sentí que él me decía, tú puedes solo. Sentí esa confianza que le da un jefe a otra persona. Y efectivamente, la reunión salió muy bien. Avanzamos bastante en esa noche. Recuerdo el 1 de mayo, porque fue el único 1 de mayo que trabajé en mi vida. Pero me marcó para toda mi vida. Me marcó que una reunión tan importante te dieran esa confianza en lo que tú podías hacer. Algo que también me marcó a Renzo, años adelante, fue una reunión que hubo, creo que fue para toda la gerencia, en la que él nos daba una charla. Y en esa charla lo que dijo fue, ustedes no tienen por qué fastidiarse con sus superiores cuando no les aceptan una idea. Fastídense con ustedes mismos porque no supieron convencerlo, porque les faltó algo, les faltó algún argumento, les faltó algo que convenciera al superior de que su idea era buena. Y eso también me marcó para toda la vida. Y eso es lo que me ha guiado mi vida profesional hasta estos momentos. En estos momentos de pandemia hay que acostumbrarse a agradecer. Agradezcamos siempre. Yo tuve la suerte, el último día de irme del banco, de agradecerle a Renzo y decirle que él era una de las personas que más me había enseñado en toda mi vida profesional. Tengan ustedes también esa posibilidad de agradecerle a cualquier persona, de decirle lo que sienten por ella. Eso yo tuve la suerte de hacerlo con Renzo. A Renzo lo vamos a extrañar todos. Yo tuve 10 años en reuniones diarias con él en el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias, pero lo vamos a extrañar también como amigo. Lo vamos a extrañar en esos almuerzos de cumpleaños que hicimos durante tantos años con un grupo pequeño del banco, en el que casi no se hablaba de trabajo, eran chistes, eran sonrisas, eran anécdotas. Vamos a extrañar todo eso de Renzo, vamos a extrañar al profesional, al jefe, al ser humano. Te vamos a extrañar, Renzo, te nos adelantaste. Hace unos días se nos ha ido un gran amigo, un líder, un compañero de trabajo, un padre de familia, un profesor que dio y que formó muchísimas promociones en la Universidad del Pacífico, nuestra alma mater. Pero para mí Renzo ha sido, desde compañero de la universidad, sobre todo un gran amigo y un gran mentor. Yo acudí a Renzo cada vez que tenía dudas sobre alguna decisión a nivel profesional o a nivel personal que quería tomar. Y Renzo siempre tenía esa palabra de sabiduría, de haber caminado más que los demás, a pesar de tener la misma edad que todos nosotros. Renzo en la universidad fue increíble, estaba siempre mucho más adelante que todos. Su formación, su capacidad de lectura, su capacidad de comprensión de los textos, su capacidad de adelantar muchas veces a nuestros profesores y a nuestro jefe de prácticas era impresionante. Desde la universidad se veía que Renzo iba a llegar muy lejos, muy rápido. Cuando entré al banco, Renzo ya había hecho la nota semanal, un encargo de Richard Webb, y que Renzo solito la había sacado adelante.
es que Renzo era así, Renzo era un trome y era muy gracioso, era una persona con la cual uno podía conversar desde arte, pintura, religión, historia económica, hasta recetas de cocina sabía Renzo. Era una caja de sorpresas. Me tocó conocer la parte de diseñador, de diseño gráfico de Renzo cuando me encargó lanzarla y construir la página web del banco. Y me impresionaba su capacidad de trabajo. Renzo me recibía a 11:30 de la noche los viernes para contarle los avances. Y, y cada viernes era impresionante porque salíamos con 200 tareas más y cambios, y hasta que una vez le dije, pero Renzo, ya la casa está casi terminada, ya le vamos a poner las ventanas y tú me estás pidiendo que cambie las estructuras. Y Renzo me dijo, sí pues, hasta que quede perfecto no vamos a parar. Y lo que pasa es que en el camino van surgiendo nuevas necesidades, nuevos requerimientos y nos vamos a ir adaptando. Así que, caballero, no había que darle vueltas al asunto, y eso me enseñó muchísimo, porque después, cuando estuve 4 años fuera del banco y tuve a mi cargo la dirección de más de 1000 personas en algún momento, siempre recuerdo las palabras de Renzo en donde no hay que aceptar las cosas si es que uno no está convencido de que están, en primer lugar, bien hechas, y en segundo lugar, no van a resistir ninguna crítica. Y eso es lo que más me va a acompañar cuando regrese al banco, cuando regrese a mi oficina y Renzo ya no esté. Porque Renzo ha sido casi como el mármol del banco, una persona que uno pensaba que siempre iba a estar ahí, que siempre iba a estar para ayudarnos a solucionar nuestros problemas, para encontrar la norma, para encontrar la salida, para encontrar la forma de hacerlo de una manera perfecta. Y es que ese era Renzo. Renzo era humildad, cariño, generosidad, empatía. Pero Renzo era una persona que encontraba siempre la salida a todos los problemas, y era una persona muy, muy crítica, de una manera positiva, de una manera que a uno lo hacía crecer como ser humano y como profesional. Con Renzo hemos dado muchísimas batallas, muchísimas batallas. Con Renzo tiene una familia maravillosa, una esposa que lo adora, una madre como pocas que lo formó. Me acuerdo también cuando le tocó a su padre irse y Renzo era muy joven y era complicado entender las ausencias. Y hoy nos toca reunirnos y nos toca seguir el ejemplo de Renzo. Cada paso que Renzo ha dado en su vida ha sido, en primer lugar, por amor al banco y por amor al Perú. Renzo adoraba esta patria y estaba seguro que íbamos a encontrar el camino al desarrollo. Renzo, a través de las vivencias con sus alumnos, yo creo que ha formado miles de semillas que van a dar su fruto en los próximos años. No dejemos de buscar la excelencia, no dejemos de buscar la verdad, no dejemos de ser transparentes como Renzo nos enseñó. Renzo siempre estará con nosotros. Quería empezar agradeciendo la oportunidad que se me brinda para participar en este reconocimiento a Renzo Rossini, a quien tuve el privilegio de conocer a inicios de los 90 cuando entré a trabajar a la gerencia de estudios económicos del Banco Central. Renzo Rossini, siendo muy joven, ya lideraba esa gerencia que fue clave en el proceso de estabilización de la economía y en el proceso también de reformas que se implementaron. Muchas de las ideas, muchas de las iniciativas, muchas de las buenas políticas económicas salieron o se discutieron o se mejoraron
dentro de esa gerencia liderada por Renzo Rossini. Entonces, a pesar de esa juventud, el hecho de que Renzo haya estado liderando esa gerencia clave, fundamental en el proceso de transformación de la economía peruana, habla claramente de una persona de un gran talento, de un economista, de un profesional brillante. Y esa es la primera cosa que quisiera recordar acerca de Renzo. Una persona talentosa, brillante. Y lo recuerdo ahí, en su oficina del 5º piso, pidiendo información, preguntando por los informes que no salen y que se están demorando porque no íbamos al ritmo de lo que él esperaba, metiéndole presión al asunto. Pero nada, era lo que correspondía por los tiempos tan estrechos que teníamos en aquellos años, ¿no? Entonces, eso es la primera idea. Lo segundo que quisiera recordar y destacar aquí es esa gran capacidad de entrega, esa gran capacidad de trabajo, ese gran compromiso por el país, jornadas muy largas, eran tiempos complicados y había que tener todas las cosas, no para hoy, sino para ayer. Y Renzo siempre ahí al pie del cañón, a pesar del gran sacrificio que eso implicaba en términos personales y desde luego en términos familiares. El tercer elemento que quisiera recordar acerca de Renzo era que a pesar de todos esos momentos de presión, de tensiones, un poco que Renzo se iba a dar unas vueltas para ver cómo iban las cosas, pero iba por supuesto a meterle un poco de presión al asunto, pero siempre aparecía con alguna broma, alguna ocurrencia. Era una persona que tenía un humor bastante sarcástico, un humor mordaz, pero muy ocurrente, muy divertido. Entonces era una persona que realmente teníamos este tratamiento bastante horizontal, de que a pesar de los momentos de estrés, habían algunos momentos también para reír. Lo otro que quisiera destacar y resaltar es que ese tipo de iniciativas, ese tipo de compromiso de Renzo con el país, pues hoy día ha permitido que muchos de nosotros, muchos de los peruanos de hoy, podamos disfrutar de un bienestar mucho mayor al que tenían nuestros compatriotas en los 80s. La estabilidad de la que gozamos hoy, la posibilidad de, en alguna medida, contener los impactos de choques tan complicados como el que hemos visto recientemente con la COVID, la estabilidad monetaria que tenemos, bueno, buena parte de eso fueron iniciativas que Renzo lideró. Mi agradecimiento por haber trabajado cerca durante esos años, porque fueron años de mucho aprendizaje. Ver una persona brillante fue realmente un privilegio y una suerte. En lo humano, en lo profesional, Renzo siempre quedará con un magnífico recuerdo. Y ojalá que más allá de los que estamos en la profesión, el país algún día reconozca lo que Renzo Rossini contribuyó, la forma como Renzo Rossini contribuyó a mejorar las cosas en nuestra sociedad. Muchas gracias, Renzo, hasta siempre, y tu legado, por supuesto, quedará con nosotros. Hasta muy pronto. Estamos todos muy apenados por la temprana partida de Renzo Rossini. Realmente es una gran pérdida para el Perú, para la economía del Perú, para el Banco Central y para muchos jóvenes que se van a perder la posibilidad de aprender de él, de escuchar sus charlas, de participar en los cursos de verano donde él ha sido siempre tan activo. No fui amiga personal de Renzo Rossini, interactué con él mucho durante mi carrera, en distintos momentos, desde distintos lugares. Y tuve una experiencia con Renzo muy interesante. Hace varios años recién había dejado el MIDIS y los colegas del Banco Central me invitaron a dar una charla a los estudiantes del curso de verano sobre el MIDIS, sobre la apuesta por desarrollo e inclusión social. Cuando llegué al banco apareció Renzo para darme la bienvenida, para hacer una cortesía, porque era una exministra que venía a dar esta charla. Entramos juntos al auditorio, me presentó y sorprendentemente se quedó toda la charla. Yo di mi charla y durante toda la charla Renzo hacía anotaciones, escribía, y yo pensé, está aprovechando el tiempo, se tiene que quedar aquí para hacerme la cortesía de acompañarme, y está avanzando su trabajo. Cuando llegó la hora de las preguntas, los participantes, los jóvenes del curso de verano comenzaron a hacer intervenciones y Renzo comenzó a hacer intervenciones también y a hacer preguntas, y tenía muchas preguntas.
¿no? Al final de la charla me dijo que tenía pocas oportunidades de escuchar y explorar temas diferentes en los que no había pensado nunca, a los que no les había prestado mucha atención con detenimiento, y que la oportunidad de estar en esa charla le había dado ideas para pensar en cómo estábamos haciendo, cómo estábamos midiendo, qué implicancias tenían cambios que se proponía lograr el MIR. Fue una charla sumamente interesante en la cual Renzo había salido de su zona de confort, de la macro, del banco, para pensar al menos esas 2 horas en desarrollo de inclusión social y tener un intercambio. Lo mejor de todo fue ver las caras de los estudiantes del curso de verano al ver al gerente general del banco indagar, preocuparse, tener curiosidad, tener preguntas sobre un tema del cual él no era especialista. Fue fantástico ver cómo este gerente general, ¿no? Un gran macroeconomista peruano, se ponía a la par de los estudiantes del curso de verano porque tenía curiosidad, porque tenía ganas de saber, porque tenía algo que decir. Un abrazo hasta siempre, Renzo. Qué duda cabe que Renzo tenía una mente realmente extraordinaria. No solamente tenía una inteligencia inusual, sino que era observador, muy, muy observador, pero a nivel, pues, de un espía de la Guerra Fría. Yo recuerdo quizás la primera interacción importante que tuve con Renzo, fue hace mucho tiempo, fue en el año 2000. Era mi primer año trabajando en el BCR, era cachimbo del banco, y además Renzo era mi profesor en los últimos ciclos de la universidad, en la Pacífico, así que para mí él en ese momento era como que la mayor imagen de autoridad que uno podía pensar. Y recuerdo que el banco estaba organizando un seminario internacional, iban a invitar académicos de fuera y también algunos policy makers, y Renzo iba a presentar básicamente cómo había sido la política monetaria en los 90s. Estamos hablando de, como les digo, el año 2000, y me encargó que lo apoye haciendo unas estimaciones econométricas y tal, ¿no? Sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Entonces, bueno, yo feliz de trabajar con él, era el jefe, y un día después de jornada nos reunimos para yo contarle lo que habíamos estimado y descubierto y cómo eso podía engranar en el documento final que él iba a presentar, ¿no? Entonces comenzamos a conversar al respecto. Ahí quedaba claro lo realmente inteligente que él era, porque él no conocía un poco los métodos econométricos detrás. Sin embargo, siempre hacía las preguntas correctas y las preguntas precisas. Y además que tú veías, mientras él iba haciendo las preguntas, como un albañil, ¿no? Poniendo los ladrillos en una pared, en un muro. Cada ladrillo tenía que estar perfectamente puesto, perfectamente encajado, porque de otra manera el muro no iba a ser lo suficientemente sólido. Realmente fantástico. Pero lo que recuerdo con vividez y con mucha gracia y con mucha emoción es que al terminar esa reunión yo me estoy yendo y me dice, espérate un ratito. ¿A ti te gusta Harry Potter, no? Me pregunta. Yo le digo, sí, o algo como que has leído los libros de Harry Potter. Y yo le digo, sí, porque ¿qué cosa es Nimbus 2000? Me preguntó. Yo le digo, bueno, esa es la marca de la escoba de Harry Potter y le conté un poco de la historia. Y me dijo, ah, ya, todo tiene mucho más sentido. Yo le digo, ¿y por qué la pregunta? Me parece rarísima la pregunta que me hacen. No, lo que pasa es que mis hijas me han pedido una escoba Nimbus 2000, o una Nimbus 2000, mejor dicho. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, pero ahora que tú me has explicado queda todo muy, muy claro. Bueno, bacán. Y antes de irme, se me ocurre y le pregunto, ¿y tú cómo sabes que me gusta Harry Potter o que he leído Harry Potter? Y me respondió, lo que pasa es que hace unos días, unos 4 días, yo vi que tenías un libro de eso. Y bueno, te pregunté. Y de ahí me puse a pensar y en efecto, ¿no? Hacía unos 5 días atrás, o 4 días atrás, yo regresaba de la calle de haber comprado el libro de Harry Potter
Y me lo he cruzado a Renzo, él saliendo del elevador y yo entrando, mientras tomaba el libro de Harry Potter y posiblemente lo estaba metiendo en mi mochila. Y ese momento, él lo registró, me asoció con ese momento, me imagino que lo guardó en el disco duro con alguna manera súper eficiente de recordar y de asociar información, y lo sacó en la primera gran interacción que tuve con él, ¿no? Yo preocupadísimo y tratando de impresionarlo al jefe y él queriéndome preguntar qué cosa era una Nimbus 2000. Conocí a Renzo desde que éramos cachimbos en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Economía. Formamos un excelente grupo de amigos con los cuales compartimos muchas anécdotas y aventuras durante los 5 años de la carrera. En el primer año, en la fiesta de cachimbos, un par de amigos habían bebido un poquito demasiado y antes que haga un bochorno, Renzo inmediatamente se acercó y los separó, y a pesar de que ellos insistían en querer pelearse, no les era posible porque Renzo los mantenía sin ninguna dificultad a raya. Todos quedamos muy sorprendidos de la enorme fuerza que Renzo tenía. Luego aprendimos, nos enteramos que él no hace mucho en el colegio había sido el campeón latinoamericano de lanzamiento de bala y estaba en un excelente estado físico, así que de broma le decíamos que él iba a ser nuestro bodyguard. En el cuarto año, el profesor Volker Kafka, un profesor muy querido nuestro, nos sugirió postular al curso de verano del Banco Central. Renzo y yo nos animamos, postulamos y tuvimos suerte de ingresar al curso de verano, en el cual Renzo, con mucho orgullo, quedó en el primer puesto. Y luego ambos tuvimos la suerte de ingresar a trabajar al Banco Central. Ese mismo año, Renzo salió primero a hacer su posgrado a la London School of Economics. Yo salí después. Cuando regreso al Perú, a finales de los 80 y el comienzo de los 90, nos reencontramos nuevamente. Él ya era un jefe de departamento en el Banco Central, y ya era notable como alguien que iba a tener una carrera brillante y meteórica en el banco. A comienzos de los 90 yo fui testigo como detrás de las bambalinas él jugó un rol muy importante en el proceso de reinserción del Perú a la comunidad financiera internacional, en el proceso de la estabilidad macro del Perú, los programas que se hacía discretamente en el Banco Central, en que con un gran equipo de trabajo, pero donde él tenía un rol importante y catalizador. Sí, lo seguí observando en su excelente manejo profesional. Cuando 2 años fui destacado en el Ministerio de Economía y Finanzas, estaba de director general de Crédito Público, y ahí seguimos trabajando, viendo temas de presupuesto, de deuda, y se veía cómo Renzo era tratado siempre con mucho respeto y admiración. Luego seguimos un poco caminos diferentes. Yo vine al Fondo Monetario en el año 1998, donde hasta la fecha laboro. Pero no obstante, siempre nos seguimos viendo con Renzo, dado su cargo de gerente de estudios económicos primero y luego gerente general. Él venía con frecuencia a Washington, D.C. y aquí seguíamos nuestras charlas, nuestras pláticas. Y luego cuando nosotros íbamos de vacaciones a Lima, siempre nos reuníamos a seguir estas interesantes conversaciones con este grupo cercano de amigos que tenemos. Nuestras familias también son cercanas, nuestros hijos se conocieron, se hicieron amigos. Mi hija menor es su ahijada. Lo quieren mucho, le dicen el tío Renzo. Para nosotros es una gran pérdida. Renzo es como un hermano para mí. Renzo, donde quiera que estés, estamos seguros que en el futuro seguiremos estas interesantes conversaciones, chistes. Seguirás siempre con tu brillante sentido del humor.
Un fuerte abrazo hasta el cielo, Renzo. A fines de 1986 aproximadamente, trabajaba yo en el Banco Central de Reserva procesando información sobre el mapa de la pobreza del Perú. Para evaluar la distribución del ingreso, escribíamos los programas en APL, un lenguaje de programación con capacidad matricial multidimensional. Tenía en mi escritorio del 5º piso un monitor conectado al único computador central que se encontraba en los sótanos del BCRP. No existían aún PCs. Y teníamos una única impresora para toda la gerencia de estudios económicos. Un mediodía, al ver que mis files impresos ya no podían leerse por falta de tinta, me fui a la impresora para rebobinar la cinta del tinte. Eduardo Tampún me había enseñado cómo hacerlo con un lapicero. Entonces se me aproxima Renzo, a quien solo conocía de vista como colega. Él, muy curioso, me pregunta, ¿qué hacía? Le mostré las impresiones legibles y no legibles. Me preguntó cómo procesaba la data, cómo realizaba el cálculo del Gini y los gráficos de la curva de Lorenz por provincias. Y de repente estábamos hablando de todo lo que el APL era capaz de hacer. A inicios de 1987, Renzo, entonces jefe del Departamento de Análisis del Sector Externo, me llama para trabajar con él y con Adrián Armas y procesar en APL toda la información de los miles de partidas arancelarias con múltiples tasas arancelarias, con distintos regímenes cambiarios y distintos regímenes de importación. Había que estudiarlo, había que analizarlo, había que visualizar la magnitud de las distorsiones para ver cómo simplificarlo y buscar una más eficiente asignación de los recursos. Eso nos pidió Renzo y eso hicimos. Renzo siempre fue un deportista muy disciplinado. Una mañana, con un compañero de trabajo, Carlos González, acordamos entrenar básquetbol en el Reser Club. Recién se habían construido las canchas de fulbito y básquetbol en la parte externa, y el gimnasio también, pero no había aún la cancha de tenis ni de frontón, tampoco había el coliseo. Eran las 6 de la mañana y creíamos que éramos los primeros en llegar. De repente, alguien dice a viva voz, «Cetón, Cetón». Así me llamaba Renzo entonces. Desde una ventanilla del gimnasio en el 3er piso, Renzo nos decía hola con una mano y sostenía las pesas en la otra mano. Él ya estaba haciendo ejercicios desde mucho más temprano. Renzo mantenía intacta la disciplina, su compromiso deportivo que lo había llevado a lograr a los 15 años de edad la medalla de oro para el Perú en lanzamiento de martillo del Campeonato Sudamericano Juvenil de Santiago de Chile en 1976. Renzo, un gran ser humano, un profesional excepcional, un gran padre, un gran jefe, un gran maestro, un gran amigo. Yo creo que todos aprendimos mucho de Renzo. El primer recuerdo que se me viene a la mente es la clausura de mi curso de verano. Renzo solía bromear con el hecho de que Mirta Reyes, nuestra querida Mirta, también había sido la coordinadora de su curso y era algo que él solía repetir. Recuerdo también un almuerzo de la Gerencia de Estudios Económicos por su aniversario. Me tocó compartir mesa con él y Renzo, además de ser un gran profesional, una grandísima persona, también tenía un sentido del humor muy notable, muy fino. Y esa tarde me divertí mucho con las bromas y comentarios que él hacía con el doctor Luis Chandubí. En lo profesional creo que todos aprendimos mucho de Renzo. Renzo nos enseñó que el informe perfecto sí existía. Solo tenías que tener un poco de goma, un engrapador y unas tijeras. A él le gustaba mucho leer todos los informes meticulosamente, recortarlos y reordenarlos
para que transmitan las ideas de una manera mucho más clara. Él creía que los economistas podríamos comunicar mucho mejor y nosotros solíamos bromear con eso, ¿no? Y cada vez que él se demoraba en darnos feedback, nosotros decíamos, uy, va a tijeretear, estamos listos para incorporar su cambio. Renzo no solo fue un gran jefe, no solo fue una gran persona, sino también nuestro mentor, nuestro maestro. Y desde aquí mi homenaje a Renzo Rossini en el cielo. Mi nombre es Adrián Armas, he trabajado en el Banco Central de Reserva desde 1986. Conocí a Renzo un año después de que entrara al banco, cuando Renzo regresaba de su posgrado en el London School of Economics. Un compañero de mi departamento me había dicho que estaba regresando una persona muy brillante de posgrado, ese era Renzo. Al poco tiempo, Renzo pasó a ser mi jefe de departamento y desde ahí he trabajado muchos años con él, ¿no? Donde he aprendido bastante de Renzo. Quería de repente contar cosas que resaltan más allá de lo que ya todos conocemos de él. Todos conocemos la carrera meteórica que hizo, lo brillante que ha sido, su gran capacidad organizativa, su liderazgo, su producción académica, su habilidad como hacedor de política económica. Pero quería yo resaltar dos cosas. Uno es la fuerza de voluntad de Renzo. Todos los seres humanos tenemos momentos difíciles, tenemos caídas o pequeñas dificultades, y lo importante como seres humanos es cómo salimos adelante de ello. Y lo otro es la parte de Renzo como gran ser humano. Entonces la primera, yo recuerdo, no me acuerdo el tema, pero recuerdo la coyuntura. Estábamos trabajando en la oficina de Renzo, un informe importante, a altas horas de la noche, y el file que estábamos trabajando, ya casi concluido, se malogra. Se borró, no sabemos cómo. Y recuerdo la reacción de la persona. Primero Renzo se quedó mudo unos segundos, y después respiró hondo y dijo, comenzamos de nuevo. Y así lo hicimos. Nos tomó, bueno, la segunda vez nos tocó menos tiempo. Terminamos el trabajo con la satisfacción del deber cumplido. Y así era con Renzo. El trabajo con responsabilidad, el trabajo en equipo. Y siempre por eso también recuerdo que Renzo, el tema del trabajo, el esfuerzo, siempre a los alumnos del curso de verano, que es la forma como se ingresa al Banco Central, siempre en la inauguración los felicitaba con las palabras que los felicitaba por haber tomado la decisión de llevar el curso de verano, porque pudieron efectivamente haber elegido estar en la playa, pero preferían estudiar y esforzarse. Y Renzo siempre recordándoles a ellos también su experiencia en el curso de verano. Entonces, Renzo siempre ha transmitido eso a las personas que han entrado en el curso de verano por tantos años y después entraban a trabajar al banco, los primeros puestos. Enseñaba la forma que tenía él de ver la banca central, el trabajo, la responsabilidad con la institución, tanto al entrar como al salir. La segunda parte es el segundo anécdota que quería contarles. Una cosa que a mí me impresionó mucho de Renzo era esta tradición que él tuvo de las personas del banco que estaban por jubilarse. A todos y cada uno de los trabajos del banco que están por jubilarse, siempre hacía una cita con ellos en su oficina para conversar, hablar del banco, de la experiencia, pedirles siempre consejos, qué cosas se puede hacer mejor. Ese era Renzo Rossini, un jefe, un amigo y alguien que yo me siento muy afortunado de haber podido compartir experiencias y parte de mi vida con él. Conocí a Renzo Rossini en el año 1996 cuando ingresé al Banco Central. Él estaba como gerente de estudios económicos y
nos recibió a todo el grupo que entramos ese año al banco, nos dio la bienvenida y desde el inicio siempre lo he admirado por su dedicación, por su pasión en el trabajo, por su capacidad, una persona muy inteligente, muy ordenada, muy metódica, pero también muy preocupada de todo lo que ocurría dentro del banco y en particular dentro del área que estábamos trabajando. Recuerdo que en esa época, en los años 90, nos quedábamos hasta muy tarde, sobre todo cuando había cierres de proyecciones para terminar de elaborar el Blue Book. Y a veces a partir de las 8 o 9 de la noche pedíamos algo para cenar y siempre Renzo pasaba a saludar y se tomaba el tiempo de conversar con cada uno de nosotros, preguntarnos qué estábamos, qué hacíamos, no necesariamente sobre el trabajo, sino sobre los proyectos que teníamos, ¿no? Y siempre ha sido una persona que nos ha impulsado a seguir hacia adelante, postular. Me acuerdo claramente que cuando uno ya estaba 1 año y medio, 2 años dentro del banco, ya nos motivaba a comenzar a pensar a postular una maestría o un doctorado, ¿no? Siempre lo he conocido con buen humor, tranquilo, ponderado. Ya luego cuando regresé del doctorado he tenido la oportunidad de interactuar con él en el comité prácticamente todos los días y efectivamente una persona muy inteligente, muy capaz, muy comprometida con su trabajo. Y para todos nosotros, para la familia del Banco Central, para sus amigos, es una gran pérdida. Lo vamos a tener siempre presente, es un ejemplo. Para mi generación es un modelo a seguir de lo que significa ser un servidor público. Y en donde esté, que descanse en paz y siempre lo vamos a recordar. Soy Carlos Pereira, actualmente me desempeño como jefe de Relaciones Internacionales del Banco Central de Reserva. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este homenaje. Quisiera tocar sobre todo 2 aspectos de mi relación profesional y personal con Renzo Rossini, a quien lamentablemente perdimos hace pocos días. Lo primero que quisiera destacar es el rol que Renzo tuvo en el Banco Central, incluso desde sus primeros años. Él ingresó en el año 82, yo ingresé en el año 83, así que tuve oportunidad de conocerlo bastante como profesional joven. Estamos hablando de la década de los 80, una época marcada por una crisis muy fuerte, provocada principalmente por el desmanejo económico. Hay cosas que después se convirtieron en paradigma, la disciplina macroeconómica. Ahora yo creo que existe un consenso, por lo menos en una buena parte de los profesionales y de la población en general, acerca de sus beneficios como fundamento para un crecimiento y un desarrollo sostenibles. Aquella época no era una época de consensos. Todavía teníamos la carga del proteccionismo, del controlismo, pero no Renzo. Renzo tenía las ideas muy claras y lo que lo distinguía es que él tenía la fuerza y la claridad de ideas para transmitir eso. En ese sentido, él ya desde esa época, como profesional joven, tuvo una labor de liderazgo, ¿no?, entre nosotros, entre los profesionales jóvenes del banco. Y quisiera recalcar eso, ¿no? Para él el paradigma estaba claro antes de que fuera paradigma, ¿no? En ese sentido fue una persona de ideas muy claras, de una gran madurez intelectual, incluso como estudiante y profesional joven. En ese sentido él fue preclaro. Y luego, ya en los cargos que desempeñó como jefe de estudios económicos y gerente general, sobre esta base trabajó para generar quizás el activo más importante del Banco Central, que es su reputación. O sea, Renzo Rossini
por la claridad de sus ideas, por la fuerza con la que las defendía, se convirtió en parte del activo reputacional del banco, que es esencial para la credibilidad de un banco central. Renzo Rossini cumplió un rol central en ese sentido, y por eso es que su ausencia se dejará sentir, y es nuestra tarea continuar con su labor. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es ya más personal. Yo tuve la gran suerte de estar muy cerca de Renzo cuando éramos estudiantes en el extranjero, en Londres. Ambos estudiamos en London School of Economics, y no solamente eso, sino que además fuimos compañeros de cuarto, fuimos roommates. Así que tuve la oportunidad de compartir mucho con Renzo, y esto ya a un nivel mucho más personal, ¿no? Disfrutábamos de todas esas ventajas culturales que había en Londres. Es verdad que él estaba muy interesado en todos los aspectos de la cultura. Íbamos a cosas que puede ofrecer Londres, como por ejemplo esos cineclubes, la ópera, que es una de las mejores del mundo. Siempre tuve la oportunidad de compartir eso con Renzo. Constituye para mí un recuerdo inolvidable. También pude verlo en acción como estudiante, por supuesto. Una vez tuve la oportunidad de ver un examen que le habían devuelto con la máxima calificación, y una cosa que parecía hecha en limpio. O sea, realmente era un estudiante brillante. Y como dije, tuve la suerte de compartir con él esta época, de divertirnos mucho, de conocer a mucha gente y de disfrutar de todas las ventajas que daba Londres en esa época. Creo que es un privilegio haber tenido ese tipo de cercanía con Renzo en esa época de mi vida. Eso es básicamente lo que quería decir. Nuevamente, muchas gracias por permitirme participar en este homenaje. Muchas gracias por incluirme en este pequeño recuerdo y homenaje a nuestro colega y amigo Renzo Rossini. Por favor, quiero empezar mandando mi más sincero pésame a su familia. Renzo y yo nos conocimos literalmente el primer día que empezamos a trabajar en el Banco Central de Reserva del Perú, en 1982. Yo llegaba a la Católica, él había sido el primer puesto en el curso de extensión. Inmediatamente nos hicimos amigos, conversábamos mucho, pasamos mucho tiempo juntos. Yo salí después de 1 año y medio a hacer mis estudios graduados, pero nos mantuvimos en contacto. Nos veíamos con cierta frecuencia, no mucho, pero con frecuencia. Es decir, por ejemplo, yo voy al Perú en promedio 1 o 2 veces al año, y casi siempre pasaba por el Banco Central, y siempre que pasaba por el Banco Central iba a conversar con Renzo, porque nos tenemos básicamente confianza y también afecto. Yo aprendía mucho de mis conversaciones con él. Él me enseñaba lo que estaban haciendo en el Banco Central, me contaba un poco las dificultades que estaban pasando, etcétera, etcétera. Y bueno, yo trataba de aprender, ¿no?, de lo que me decía, y creo que me fue muy útil. Por ejemplo, hace unos años en una conferencia en Suiza, él era uno de los panelistas y decía que la política monetaria en el Perú era una combinación de un tipo de cambio flexible con una caja de convertibilidad. Y yo lo escuchaba y decía, bueno, eso es contradictorio, ¿no? Pero después, escuchándolo a él y cómo explicaba la situación, me di cuenta de que él tenía razón, que yo estaba equivocado y que debía tratar de ver la situación desde su punto de vista. Y eso es un ejemplo de por qué él era una persona con tanto carisma, en términos académicos, ¿no? Era muy convincente, y el éxito macroeconómico del Perú en gran parte se debe a él. Bueno, muchas historias, muchas anécdotas en los casi 4 décadas que nos conocimos, pues me vienen a la memoria. Quizás la que puede ser más interesante para la gente del Banco Central es que cuando estuvimos juntos allí en 1982-83 se hizo el primer encuentro de economistas, ¿no?, en el Club del Bosque, y la gerencia de estudios económicos básicamente dijo, bueno, vamos a tomar un tema
que los economistas del staff sugieran. Así que manden sugerencias. Y creo que Renzo y yo, entre almuerzos o tragos o algo, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si es que reemplazamos el sol por el dólar, si vamos a un sistema de dolarización oficial. Era 1983 y la inflación se estaba disparando de 2 dígitos a 3 dígitos en ese entonces. Para nuestra sorpresa un poco, el tema fue el que ganó, ¿no? La convocatoria, y fue el sujeto de la discusión de Richard Webb y otros expertos allá por 1983. Poco sabíamos que ese tema de dolarización se convertiría con los años en uno de los temas centrales de la discusión, no solamente en el Perú, sino en la política monetaria mundial. Pero esto era una simple historia para ilustrar un poco la intuición, la clarividencia que tenía Renzo, lo que me enseñó, lo que significó para mí como colega, como economista y también como amigo. Lo voy a recordar mucho, lo voy a extrañar. Renzo, descansa en paz. Voy a recordar a Renzo en 2 momentos que fueron importantes para mí y en los que su trabajo y su personalidad tuvieron un impacto en mi manera de ver y hacer economía. El primer momento fue en 1990, cuando yo estaba estudiante en el doctorado de economía en Los Ángeles. En ese momento llegó a mi mano, tal vez a través de algunos de los profesores, un artículo coautoreado por Renzo en World Development. Era un artículo sobre el sector informal, un comentario crítico al Otro Sendero de Hernando de Soto. Hay que recordar que en ese momento, y tal vez hasta ahora, El Otro Sendero era un libro discutido en el Perú de acuerdo a líneas ideológicas antes que científicas. Para mí ese comentario crítico fue una bocanada de aire. Fue reconocer que es posible discutir usando las herramientas de la economía de una manera que trasciende líneas o prejuicios ideológicos y por lo tanto es más convincente y más útil. La segunda oportunidad fue ya en persona, muchos años después, en un taller sobre historia monetaria y fiscal de América Latina, organizado por el Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú, y donde Marco Vega y yo presentamos un trabajo sobre historia del Perú. Había muy buenas personalidades en ese taller, economistas monetarios y colegas importantes. Renzo tuvo la amabilidad de acompañarnos, aunque ya era por muchos años gerente general del Banco Central, y de presentar y de proveer una crónica de la estabilización en el Perú, contada de primera mano con su acostumbrada maestría, y que para mí fue el highlight, el punto más interesante, importante y útil del taller. Nuevamente, Renzo mostró cómo es posible reseñar esos momentos críticos de nuestra historia usando las herramientas de la economía y sin ira ni prejuicio, sin otra pasión que la pasión que siempre lo acompañó, la pasión por servir al Perú como economista ejemplar y como funcionario y como persona ejemplar. Conocí a Renzo en 1982, cuando él acababa de terminar el curso de verano del Banco Central e ingresar al banco. Ese curso que yo llevé 2 años antes, en 1980, curso que marcó la vida de tantos. 2 años después de trabajar en el banco, Renzo hace la maestría en la misma universidad que también la hice yo, en el DECI. ¿Qué puedo decir de él? Destaca desde el principio, no solo por su inteligencia, por la capacidad de hacer amigos, pero fundamentalmente por su liderazgo. Si bien trabajamos juntos durante varios años en la Gerencia de Estudios Económicos, nunca lo hicimos en el mismo departamento. Fue muchos años después, cuando me tocó ser director del Banco Central en el periodo 2011 a 2016, que pudimos compartir durante 5 años
todos los jueves de directorio que se iniciaban con un almuerzo de los directores y el gerente general, que era él, que me acuerdo de él, su forma saludable de comer, siempre preocupado de comer sano. Y en lo profesional, la capacidad que tenía para encargarse de todos los temas que ingresaban al directorio, sustentarlos cuando era preciso, intervenir cuando era conveniente, y sobre todo su celo en la redacción de los comunicados de política monetaria de cada mes. Era muy preocupado por cada palabra que debía decir el texto. Y en los bancos centrales eso es sumamente importante. Un gran profesional dedicado toda su vida al servicio público en la institución que él amaba, el Banco Central. Conocí a Renzo en la Universidad del Pacífico en 1978. El primer recuerdo que tengo de él es en la clase de Filosofía 1, contestando la lista sentado en primera fila. En algún momento durante sus estudios, Renzo se convenció, antes que la mayoría, de que la economía de mercado era la mejor receta para que la mayor cantidad posible de peruanos tuviera el ingreso más alto posible. Recuerdo un trabajo en conjunto sobre la industria textil local, donde yo quería que hubiera aranceles elevados y Renzo no, lo que dio lugar a una animada, pero siempre cordial discusión. Una de las características de Renzo era su curiosidad, su interés por aprender. En su segundo año en el banco nos encontramos una mañana. Me contó que le habían encargado seguir las cuentas de CASA, en ese entonces la empresa estatal encargada de importar y comercializar arroz. Esa tarea, que a otros les hubiera parecido rutinaria o incluso aburrida, no lo era para él. Me comentó entusiasmado y con una sonrisa. Mira esa estadística. CASA mueve el 1% del PBI de Perú. Renzo regresó de su maestría en el London School en 1987. Como atestiguando la crisis en la que estaba cayendo el Perú en esa época, llegó en medio de un tremendo apagón al banco y subió a pie al 6º piso, donde fue recibido con mucha amistad y entusiasmo. Renzo sentía un profundo cariño por el Perú. Era un patriotismo verdadero que no se expresaba en palabras, en unos cuantos actos protocolares, sino por el contrario en acciones, en trabajo y análisis permanente para que el Banco Central de Reserva mejorara cada vez más. Él creía que el banco, en parte por la concentración de capital humano allí existente, podía y debía buscar la excelencia. No volverse un banco exitoso de un país emergente, sino llegar a ser un banco central al mismo nivel que el de los países avanzados. El trabajo de años para adoptar el sistema de inflation targeting fue una de las consecuencias de esta idea, cosa que pocos hubieran creído posible, de tener tasas de inflación de 3 y hasta 4 dígitos en la década de 1980. El Perú pasó a tener tasas de primer mundo a la par con las menores tasas ahí, con un 2.6% en promedio anual en el periodo 2001-2020. En el panorama más amplio, a partir de 1990 y durante muchos años, centenares de peruanos en el BCRP, el MEF y otros sectores hicieron un gran esfuerzo para sacar al Perú del colapso económico de la década de los 1980, y lo hicieron con tanto éxito que en el periodo 2001-2015, entre todas las economías medianas y grandes de Latinoamérica, el Perú fue el país que más creció. Renzo jugó un papel crucial en este esfuerzo nacional. Al llegar al Banco Central, Renzo encontró un ambiente de trabajo caracterizado por el respeto mutuo, el trato igualitario y la cordialidad. A medida que fue ascendiendo en la institución, conservó este buen ambiente y lo fomentó. En un discurso en el auditorio del 4º piso alrededor del 2019, Renzo habló de los valores que debían guiar al Banco Central y enumeró 3 cosas que no se toleraban acá. No a la discriminación,
no a la corrupción, no al maltrato. Funcionario público peruano ejemplar, Renzo fue un muy buen banquero central, amigo y persona. Descansa en paz, amigo, y que tu obra sea continuada. Conocí a Renzo, como muchos, al término de su curso de verano donde salió primero, los años 82-83. Pero si queremos entrar al concepto de cuándo verdaderamente lo conocí, necesito referirme a una experiencia personal, por supuesto vinculada a él. Yo fui destacado por el Banco del Ministerio de Economía y Finanzas desde los años 1992 al 2007, 15 años. Me desempeñé ahí como secretario del Comité de Caja, que respondía, como es obvio, a ese colegiado, el comité de 5 miembros. Renzo, al asumir la gerencia general en el año 2004, formó parte de pleno derecho de ese comité. Y aquí quiero destacar uno de sus primeros valores, que es el respeto. Él sabía que era funcionario del banco destacado, tenía una relación formal, legal, con el banco. Pero mi obligación, también legal, como secretario del comité, era responder a ese colegiado. Siempre respetó las propuestas que yo hacía y finalmente las decisiones que tomó el comité, que me terminaban también involucrando. Nunca las cuestionó. Respetó mi función, mi papel. Y eso lo quiero valorar y destacar. Consustancial a ello fue cuando al término de mi destaque al MEF en el año 2007, en mayo de 2007, él decidió que pase a trabajar con él al banco. Eso fue una expresión unívoca de lo que es la confianza, la fe en la persona. No digo que sea una persona yo muy valioso, muy experto, muy docta. Confió en mí porque volver después de 15 años al banco, a trabajar al banco y en una posición tan sui generis como era su asesor, suponía algo, tenía fe en la persona. Y la tuvo en todas las personas, pero yo lo quiero destacar conmigo, me hizo trabajar con él. A partir de ello quiero destacar una segunda área, vamos a decir así, de experiencia que fue ya el trabajo cotidiano con él en el día a día, cuando ya estuve trabajando con él en el banco. Aquí destaco varios valores. El primero, que es un conjunto de valores muy unidos entre sí, que era el respeto, la tolerancia y el diálogo. Dialogaba con todos, dialogaba con aquellos a quienes ya le conocía su pensamiento y no coincidía plenamente con ellos, pero siempre los escuchaba, era tolerante. Uno pensaría que en la posición que estaba, el tiempo no le permitía ser tolerante, pero lo era. Dialogaba, escuchaba. He sido testigo de escuchar a personas con las que ella sabía que no iba a tomar mucho de sus ideas. Alguna idea tomaba porque siempre buscaba la verdad. Un aspecto, un valor finalmente que quería destacar también en esta área de experiencias era la tolerancia. Toleraba, aún con el que era muy discrepante con él. Otro valor importante es la exigencia, pero no como comúnmente le entendemos, exijo al otro, soy muy exigente con el otro. No, él era exigente consigo mismo. Y por eso, y a partir de ello, tenía la autoridad moral de exigirnos a los demás, me incluyo. Exigente buscando la perfección. Él sabía que la perfección era un ideal y muchas veces no se alcanzaba, pero buscaba hacer las cosas lo mejor posible. Claro, lo buscaba como ejemplo también, porque él tenía que decidir y buscaba la mejor decisión, no solo para el banco, sino para el país. Las decisiones del banco impactan, como ustedes saben, mucho en la vida diaria del país, en la vida cotidiana del país. Otro factor, otro valor, más que factor, es el valor de la sencillez. Que lo percibí diariamente, cotidianamente, en mi trabajo diario con él en el banco. Y digo sencillez porque todo el mundo le llamaba por su nombre. Él podía ser, es el doctor Rossini, el profesor Rossini, el maestro Rossini, don Renzo Rossini. Todo eso lo era, eso no está en discusión. Pero él se sentía cómodo, a gusto, con que la gente lo llame por su nombre. Y la sencillez tenía en él un detalle adicional, que muchos quizás no. Él no esperaba que la gente lo busque o llegue a su nivel, la punta de la pirámide en el banco. Él bajaba al nivel de la gente. Eso es ser sencillo. No es solo hacer o permitir que la gente llegue a donde él, sino él iba hacia la gente. Y finalmente, dos aspectos que son, digamos, quizá ya más personales. Uno es la valoración de su familia. Él valoraba a su familia, quería a su familia. Le dedicó tiempo a su familia, a pesar de
grandes esfuerzos que hacía en el banco, que insumía muchas horas. Y ligado a ello era algo todavía más personal, permítanme confesarlo. Coincidimos con él y su familia muchas veces en la Eucaristía Dominical al mediodía. Él estaba con su familia, yo ya no tanto con la mía. Mi familia, yo soy varios años mayor que él. Pero no es solo la presencia en la Eucaristía o la asistencia a la Eucaristía, el ir a misa, como decimos muy comúnmente. Él iba por su familia, hasta cuando sus hijas crecieron y claro, ya tenía que respetar la decisión de sus hijas. Y en segundo lugar, era la Eucaristía Dominical. Les comparto esto para que conozcan a un Renzo, como lo conocí yo, a partir de mis vivencias, que se las quiero compartir porque muestra los grandes valores que llenaron su vida. Por último, solo destaco algo. Era de una gran exigencia, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido. Era muy analítico, pero de un vasto conocimiento. No solo conocía de economía y finanzas, también de arte, de religión, de historia. Renzo, querido amigo, hoy quiero celebrar tu vida, tu obra, pero sobre todo nuestra amistad. Nos conocimos hace como 4 décadas y nuestra amistad empezó hace como 30 años. Cuando tú estabas en el banco y yo venía a Lima con cierta frecuencia por trabajo y familia. Luego me mudé a Washington y tú ibas con frecuencia y ahí nuestra amistad creció y se consolidó. Empezamos a trabajar juntos cuando entré al Fondo Monetario, a la silla de Perú, y que tenía que coordinar con el banco todas las cuestiones relacionadas a nuestro país. Luego volví al Perú a fines de los 90 y ahí nuestra amistad siguió creciendo y se consolidó y seguimos trabajando juntos mientras estuve en el Ministerio de Economía. Lo primero que quiero decir y reconocer es tu obra. Tú fuiste uno de los gestores más importantes de lo que el Perú es hoy. Gracias a tu ardua labor, tu tenacidad, hoy en día el Perú es lo que es. Lograste controlar la inflación, contribuiste a que el país crezca durante 20 años y que la pobreza se reduzca a menos de la mitad. Ese, Renzo, ese es tu legado. Y por eso te estoy muy agradecido, como creo que deberíamos estar todos los peruanos. Pero en lo personal, yo quiero agradecerte por haber sido mi amigo. Un amigo al cual voy a extrañar mucho. Y lo primero que quiero decir respecto a esta amistad es que me dejas una tarea muy difícil. Me invitaste a ser padrino de tu hija menor, de Laurita, lo cual acepté con mucho gusto. Te prometo ser el mejor padrino que yo pueda ser. Esa es una promesa que espero cumplir. Tú y Mónica han sido como familia para mí y siempre les voy a agradecer esta cercanía y esta amistad, familiaridad. Las cosas que voy a extrañar de ti son variadas, desde largas conversaciones sobre temas serios como puede ser la política económica, el crecimiento o la política en sí, a cosas más mundanas como compartir una buena pasta y una buena copa de vino, a cosas más sencillas como hacernos bromas o competir quién llama primero el Día de la Madre para cochinear al otro. Esas cosas no las puedo hacer con otra persona. O una de estas bromas que solías hacer, como el día que estábamos en una playa en Paracas y en eso te apareciste con una conchita tapando un ojo como un cyborg y todo el mundo se reía de ti
y de nosotros mismos. Renzo, esa amistad, ese cariño, esas cosas simples de la vida, como cuando hacía una comida en mi casa y era pescado y tenía que pensar que tenía que hacer otro plato porque a ti, amigo, el pescado no te gusta, salvo el ceviche. Esas cosas voy a extrañar, las voy a extrañar siempre. Siempre vas a estar en mi corazón. Y finalmente quiero decir algo que siempre he admirado de ti. Cómo adorabas a Mónica y a las chicas. Renzo, querido amigo, te quiero mucho y te voy a extrañar.